Hola chicos, vamos a resolver el siguiente ejercicio en el cual vamos a encontrar los máximos, mínimos, intervalos de crecimiento, de decrecimiento y los intervalos de concavidad. Lo vamos a hacer por medio del criterio de la primera y la segunda derivada. Para eso, pues, inicialmente vamos a encontrar los puntos críticos, que son aquellos donde la pendiente se hace igual a cero. Para eso vamos a calcular la derivada de la función. Entonces, si derivamos esta función con respecto a x, pues su derivada va a ser la derivada de un producto. Entonces, si tomamos el primer término como x a la 4, pues la derivada del primer término será 4 veces x elevado a la 3 por el segundo término sin derivar, que será Euler a la menos x. A esto le sumamos, pues el primer término sin derivar sería x a la 4, multiplicando la derivada del segundo término. Pues la derivada de Euler a la x a la menos x sería Euler a la menos x, pero por la derivada interna, al aplicar regla de la cadena, me da que es negativo. Si organizamos esto, pues yo podría sacar como factor común el término Euler a la menos x y me quedaría que es común con 4 veces x a la 3 más x a la 4. Es decir que yo podría ya decir o definir que la primera derivada tiene este valor y yo lo igualo a cero, es decir que digo que f' de x es igual a cero, y con esto encuentro en qué puntos la pendiente se hace cero o en su defecto no existe. Bueno, ese no es el caso, simplemente nos quedamos con que 4x a la 3, perdón, aquí sería menos 4x, este menos de aquí, perdón, menos x a la 4 igual a cero. ¿Por qué digo solamente este término? Pues porque Euler a la menos x nunca es cero. Entonces, como ese término siempre es diferente de cero, nos quedamos con que 4x a la 3 menos x a la 4 es el término que tiene que ser cero. De aquí yo podría sacar un factor común de x a la 3 y me queda que 4 menos x es igual a 0. Aquí, al aplicar el teorema de factor nulo, vamos a seguirlo por aquí, me queda que x a la 3 es igual a 0 o que 4 menos x es igual a 0. Por aquí, si yo saco raíz cúbica a ambos lados de la ecuación, me queda que x es igual a 0. Y si despejo x de este lado de la ecuación, me queda que x es igual a 4. Es decir que tengo dos puntos críticos. Uno en x igual a 0 y en otro en x igual a 4. Ahora procedemos a verificar si hay un intervalo de crecimiento o de decrecimiento, pues, tomando como referencia esos puntos críticos. Para eso vamos a proceder a hacer una tabla donde contemplemos los intervalos. El signo, nada más nos interesa el signo que toma la primera derivada. Y con eso definimos si es creciente o es decreciente. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un intervalo en todo el dominio que va desde infinito a 0, que es el primer punto crítico. Luego vamos a definir de 0 al siguiente punto crítico, que es 4. Y luego de 4 completamos el dominio en infinito. Entonces voy a evaluar la primera derivada en un número que pertenezca a este intervalo, por ejemplo, menos 1. Entonces, pues yo me voy a traer la primera derivada para evaluarla. La copio de aquí y la pego aquí. Por ejemplo, vamos a evaluar la función en 1. Eso significa en menos 1, perdón, para que tome el primer intervalo. Que donde encuentre una x, pues voy a colocar un menos 1. Es decir, que aquí me va a quedar 4 menos 1 elevado a la 3 menos 1 elevado a la 4. Y pues eso va a ser igual a Euler a la 1 multiplica a 4
menos 1 elevado a la 3 menos menos 1 elevado a la 4. Aquí es menos también. Entonces, en este punto, la primera derivada evaluada en menos 1 me da que es menos 13.59. Es decir, que en este intervalo la primera derivada es negativa. Es decir, que la función es decreciente. Ahora, vamos a evaluar un punto entre 0 y 4. Ese punto en la primera derivada que vamos a evaluar podría ser el 1. Entonces me quedaría Euler a la menos, que sería 1, que multiplica 4 por 1 a la 3, menos 1 a la 4. ¿Y eso a qué va a ser igual? Pues simplemente evaluamos la función, le damos una x, colocamos un 1 y eso nos da que es igual a 1.1. Es decir, que en este intervalo la pendiente es positiva y este intervalo pues tiene una pendiente creciente, perdón. Ahora vamos a evaluar un punto entre 4 y el infinito. Ese punto podría ser el 5. Es decir, que vamos a evaluar la primera derivada en 5. Entonces sería Euler a la menos 5, que multiplica 4 veces 5 elevado a la 3, menos 5 elevado a la 4, igual a cuánto. Entonces, si evaluamos la función en 5, eso nos da que es igual a menos 0.84. Es decir, que en este intervalo la pendiente es negativa, por tanto la función es decreciente. Al conocer los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pues yo podría plantear que los puntos críticos sean máximos y mínimos. Es decir, con la información que tengo yo podría decir que en x igual a 0 voy a encontrar un mínimo y puedo decir que en x igual a 4 voy a encontrar un máximo. Esto simplemente lo podemos verificar aquí al ver cómo cambia la pendiente. Entonces, pues, la pendiente al cambiar de negativa a positiva me indica en el punto 0 un mínimo, pero en el punto 4 me indica un máximo. La pendiente va creciendo y luego decrece. Listo, ya con esta información pues ya definimos los máximos, bueno, en qué punto encontramos los máximos, los mínimos y cómo son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ahora quisiera conocer los intervalos de concavidad. Para los intervalos de concavidad voy a derivar por segunda vez. Quiero ver aquí, sí. Aquí tengo la primera derivada, después voy a derivar por segunda vez, es decir que f' de x, ¿a qué va a ser igual? Entonces, nuevamente me queda un producto, voy a derivar el Euler a la menos x como el primero, es decir que aquí me quedaría menos Euler a la menos x, y el segundo idéntico, es decir 4 veces x a la 3 menos x a la 4. A esto le sumo el primero sin derivar, pues sería Euler a la menos x, y aquí sería 12 x al cuadrado menos 4 x a la 3. Bueno, entonces aquí yo veo que tengo un factor común. Yo tengo un factor común de Euler a la menos x. Pero él es factor de que entonces este menos lo voy a distribuir para estos dos términos. Es decir, aquí me va a quedar 4 veces x a la 3 menos por menos más x a la 4. Aquí pues ya saqué el Euler a la x como factor común y simplemente me quedaría 12 veces x al cuadrado menos 4 veces x a la 3. Entonces la segunda derivada de x va a ser igual a Euler a la menos x. Y voy a organizar esto. Voy a organizar como x a la 4 menos 4x a la 3 con menos 4x a la 3 me da menos 8x a la 3
y me queda por aquí un más 12 veces x al cuadrado. Ahora, para yo definir los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pues la segunda derivada la debo igualar a 0. Entonces, al igualar la segunda derivada a 0, pues vemos que nos pasa lo mismo que en la primera derivada. El Euler a la menos x siempre es diferente de 0. Necesariamente, lo que debe ser 0 es lo que está entre el paréntesis. Es decir, que aquí me quedaría x a la 4 menos 8x a la 3 más 12x al cuadrado igual a 0. Entonces, voy a sacar aquí un factor común de x al cuadrado. Me quedaría aquí x al cuadrado menos 8x más 12 igual a 0. Entonces me queda factor, no lo vamos a seguir por aquí. Voy a tener que x al cuadrado es igual a 0 o que x al cuadrado menos 8x más 12 es igual a 0. Yo por aquí voy a encontrar un punto crítico o sí, un punto donde el cambia los intervalos de crecimiento y decrecimiento en x igual a 0. Y bueno, aquí me queda por factorizar este término. La forma correcta de factorizarlo pues sería con dos paréntesis. Lo igualamos a 0, colocamos la raíz cuadrada del primer término y serían dos números que al multiplicarse me den 12, pero que al sumarse me den menos 8. Esos números serían menos 6 y menos 2. Si yo los multiplico, pues menos 6 y menos 2 me dan menos 12 positivo, pero si los sumo algebraicamente me darían menos 8. Y aquí nuevamente aplico el teorema de factor nulo, es decir, que digo que x menos 6 es igual a 0 o x menos 2 es igual a 0. Por tanto, en x igual a 6 y en x igual a 2, pues los intervalos de crecimiento y de concavidad van a cambiar. Es decir, aquí la concavidad cambia y aquí también cambia. Entonces, bueno, vamos a definir eso por medio de una tablita también, donde planteamos el intervalo. El signo que toma la segunda derivada y con eso definimos si es cóncavo hacia abajo o cóncavo hacia arriba. Bueno, entonces en este caso, pues en el dominio de la función nos vamos a mover desde menos infinito hasta 0 y con eso planteamos nuestro primer intervalo. Nuestro segundo intervalo lo vamos a plantear entre 0 y 2. Luego entre 2 y 6. Para completar el dominio de la función, pues lo planteamos entre 6 e infinito. Entonces, bueno, voy a traer la segunda derivada por acá y la vamos a evaluar. Sí. Vamos a evaluarla primero en el número menos 1. A ver cómo nos va. El menos 1, esto va a ser igual a Euler a la menos 1, que multiplica menos 1 elevado a la 4, menos 8 veces menos 1 elevado a la 3, más 12 veces menos 1 elevado al cuadrado. Esto a mí me da igual a 57.08. Es decir que en este intervalo pues es positivo. Positiva la primera derivada. Ahora
vamos a evaluarla entre 0 y 2. Pues el 1 podría ser un valor que podríamos utilizar ahí. Entonces, evaluemos la segunda derivada en 1. Esto va a ser igual a Euler a la menos 1, que multiplica a 1 elevado a la 4, menos 8 veces 1, elevado a la 3, más 12 veces 1, elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a ¿qué? Entonces esto a mí me da igual a 1.83. Es decir, que en este intervalo me da positivo. Vamos a evaluarla un número entre 2 y 6. Vamos a evaluarla, por ejemplo, en 3. Es decir, que f'' evaluada en 3 va a ser igual a Euler a la menos 3 que multiplica a 3 elevado a la 4 menos 8 veces 3 elevado a la 3 más 12 veces 3 elevado al cuadrado. Y vamos a ver a qué es igual esto. Con 3. Esto me da menos 1.34. Decir que entre este intervalo, entre 2 y 6, la segunda derivada toma un valor negativo. Verifiquemos entre 6 e infinito, a ver qué valor toma. Entonces podríamos evaluarla 7, por ejemplo. Esto va a ser Euler a la menos 7 que multiplica 7 a la 4 menos 8 veces 7 elevado a la 3 más 12 veces 7 elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a ¿qué? Esto me da positivo, me da 0.22. Es decir que en este intervalo positivo. Ahora, de estos valores que concluimos, pues aquí la curva abre de esta forma, entre 0 y 2 la curva también abre de esta forma. En 2 y 6 hay un punto de inflexión, la curva está cambiando. Y entre 6 e infinito, pues vamos a tener una curva pues, que abre así, que abre hacia arriba. Entonces, bueno, ya conociendo los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los intervalos de concavidad, podemos esbozar la gráfica. La gráfica se va a esbozar más o menos así. Vamos a plantear, por ejemplo, bueno, nos falta evaluar los puntos. Vamos a borrar un poco esto. Y bueno, vamos a ver en dónde definimos puntos críticos. Vamos a evaluar la función en 0. Vamos a evaluar la función en 4, que fue donde encontramos nuestros puntos críticos. Vamos a evaluar la función en 2 y vamos a evaluar la función en 6, porque aquí cambian la concavidad, aquí hay puntos de inflexión. Bueno, entonces la función que vamos a evaluar, pues, f de x es igual a x a la 4, Euler a la menos x. Entonces, pues si yo la evalúo en 0, pues en ese punto vale 0. Si la evalúo en 4, pues sería 4 elevarlo a la 4. Y bueno, Euler elevarlo a la menos 4. Eso nos daría 4.68. Si la evalúo en 2, eso me va a dar 2.16.
y si la evalúo en 6, me da 3.21. Entonces vamos a ubicar esos puntos en una gráfica. Entonces sería más o menos algo así. Bueno, vamos a no exagerar tanto este lado. Hacerla así. Entonces, en 0, 0, pues aquí tenemos un punto. En el punto, vamos a suponer que esto es 1, aquí sería 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, vamos a ubicar los puntos críticos. 2, vamos a ubicarlo con 2,16, entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Yo creo que así está bien. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 2 lo ubico con 2,16, sería algo como por aquí. 4 lo ubico con 4,68, sería algo como por aquí. Y 6 lo ubico con 3,21, sería algo como por aquí. Entonces la gráfica, si recordamos, pues los intervalos de crecimiento y decrecimiento, esto va a ser algo como esto. Ella viene por aquí, busca el 0. Luego aquí ella sigue esta misma tendencia, abrir igual, porque eso nos dio los intervalos de concavidad que ya habría en esta misma figura. Entonces, por aquí hay un punto de inflexión, es decir, que la gráfica cambia de concavidad y pasa a abrir hacia abajo, algo más o menos así. Luego en este punto, pues la gráfica vuelve a tener un punto de inflexión, vuelve a cambiar la concavidad y ella empieza a buscar el 0. ¿Por qué va a buscar el 0? Porque es que esta función en el infinito va a tender a ser 0. El Euler en el infinito es 0, pues por tanto el límite de esta función también. Entonces, pues es más o menos la forma de esbozar la gráfica a partir del criterio de la primera y la segunda derivada. Espero que les haya gustado, chicos. Si tienen alguna duda, pues la pueden dejar en los comentarios o me la hacen saber. Que tengan un buen día.